¿Tienes un controlador MIDI y quieres utilizarlo como un control para Pro Tools? Sin importar si este es o no es compatible con las superficies de control que están disponibles en el software. Si te gusta la idea de abrir, cerrar ventanas, ejecutar funciones, hacer ediciones y todas las funciones que se te ocurran con software gratuito, entonces vamos directo al punto. La idea de este proyecto es bastante simple, utilizar un controlador MIDI cualquiera para ejecutar múltiples funciones dentro de Pro Tools. En este caso yo utilicé un Behringer X-Touch que no es para nada compatible con Pro Tools y puedo ejecutar cosas como zoom in, zoom out, también fit to window, ajustar el tamaño del MIDI y ajustar las notas para que se vean en pantalla, encender o apagar los inserts de los tracks seleccionados y todas las funciones que se te puedan ocurrir y que estén disponibles en Shortcut. Para empezar tienes que organizar un poco las ideas, escoger los shortcuts o las funciones que quieres que se ejecuten. Yo hice este pequeño layer para mi dispositivo y tengo una capa para Final Cut y otra para Pro Tools. Y con todas estas ideas debidamente organizadas lo configuramos de esta forma. Necesitamos dos aplicaciones y las dos son gratuitas, MIDI Stroke y MIDI Monitor. Y para el caso específico del X-Touch Mini, necesito el editor que me permite escoger cuáles son los mensajes que se van a enviar. Si tú tienes otro controlador, simplemente busca cuál es el editor adecuado para el mismo. Antes de entrar en el editor, veamos que tenemos 8 knobs con pulsadores, tenemos 16 botones, tenemos también un fader y tenemos dos capas, lo que básicamente me duplica la cantidad de botones que tengo. Ya en el editor, lo mejor que puedes hacer es que todos los botones envíen mensajes de Control Change o CC. Ahora, asegúrate que cada valor de Control Change sea distinto para cada botón. También tienes que ajustar el valor mínimo y máximo de cada mensaje. Si son botones rotatorios, yo te sugeriría colocar el mínimo en 0 y el máximo en 1. Eso permite que al girar a la derecha se produzca el valor 1 y al girar a la izquierda se produzca el valor 0. Por otro lado, cuando vayan a ajustar los pulsadores de los botones rotatorios, asegúrense que tengan un valor de Control Change distinto a los anteriores y que los valores sean mínimo 0 y máximo 127. Asimismo van a encontrar las opciones de momentáneo y toggle, que básicamente lo que hace es un switch de encendido y apagado para el botón. Eso depende de la función que vayan a ejecutar. Si por ejemplo los shortcuts para entrar y salir de una función son distintos, lo voy a necesitar en toggle, mientras que si la función que voy a ejecutar se ejecuta con un solo toque, es mejor tenerlo en momentáneo. Ahora configuro la capa de botones y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con los otros. Control Change distintos, valores de 0 a 127 y momentáneos. Después envío toda esta configuración al controlador. En los detalles del video les voy a dejar todas las configuraciones como las planeé yo, los shortcuts que utilicé y los vínculos de los programas que necesitan para realizar todas estas tareas. Así que una vez hayamos organizado todos nuestros shortcuts y también tengamos claro cómo quedó configurado nuestro controlador, en este caso la capa A y luego la B de distinta forma, vamos directo a utilizarlo sobre Pro Tools. Ok, cargamos MIDI Stroke y vemos de qué se trata. Él se encarga de convertir los mensajes MIDI de nuestro controlador en shortcuts del teclado y eso es lo que nos permite controlar Pro Tools. Entonces, para esto tenemos que darle ciertos privilegios dentro del sistema. Así que vamos a preferencias del sistema, seguridad y privacidad, luego privacidad y allí escogemos accesibilidad. Después abrimos el candado con la contraseña, luego le damos al más para agregar un nuevo programa y buscamos el MIDI Stroke en donde lo tengamos almacenado. En este caso yo lo tengo en aplicaciones. Después de esto, el MIDI Stroke va a tener habilitadas las opciones para poder controlar el sistema, que es lo que necesitamos. Ok, pasado eso, entonces abrimos el MIDI Monitor, que básicamente nos va a ayudar a identificar cuáles son los mensajes que se están emitiendo desde el controlador MIDI hacia el sistema. Entonces, para eso vamos a reunir las dos ventanas una al lado de la otra y luego vamos a asegurarnos que MIDI Monitor esté recibiendo las señales del controlador que queremos utilizar para controlar Pro Tools. Ahora entonces hacemos clic en Sources y verificamos que sea nuestro controlador el que está activo. Después de eso, lo único que hay que hacer es girar el primer botón para poder identificar cuál es el mensaje que este está enviando. Ahora, hemos girado el primer knob hacia la derecha e identificado el mensaje que va a ejecutar la función de Zoom In dentro de Pro Tools. Agregamos un Stroke dándole clic al más en MIDI Stroke, copiamos el CC o el Control Change que para este caso es 40
Después el canal, que también lo podemos ver en MIDI Monitor, que en este caso es el 11, y luego tenemos que asignar cuál es el valor del mensaje que se va a reproducir. Para las perillas habíamos decidido que girándolas hacia la derecha iban a llegar al máximo, que es el valor 1, y luego al girarlas hacia la izquierda iban a llegar al valor mínimo, que para este caso, el caso de nuestra perilla, es el valor 0. Así que simplemente copiamos el valor, en este caso para hacer zoom in girando hacia la derecha, el valor es 1. Después de eso solo tenemos que agregar el shortcut que queremos que se ejecute. Así solo queda hacer clic en el más del lado derecho, escribo la T que es el shortcut para hacer zoom in en Pro Tools y vamos a probarlo directamente allá. Entonces giro el controlador hacia el lado derecho y veo que efectivamente se hace zoom in al girarlo. Después solo tengo que repetir los pasos pero cambiar el valor por 0 y por el siguiente shortcut, que en este caso es R, que me permite hacer zoom out dentro de Pro Tools. Y ya está. Ahora vamos a configurar la pulsación de este botón. Como es momentáneo van a encontrar dos valores. Uno cuando presiono el botón, que es 127, y otro cuando lo suelto, que es 0. Entonces en este caso voy a configurar todo basándome en el 127 y configuro la siguiente opción. Para el caso específico quiero hacer Fit to Window y el shortcut para ejecutarlo es Option A. Así que escribo la A y luego me aseguro de que Option esté marcado con una X. De esa forma se ejecuta Option A y lo probamos. Presiono el botón y ahí está, toda la ventana se reúne. Ahora puedo hacer Zoom In, Zoom Out y también puedo hacer Fit to Window presionando el botón. Ahora vamos a ir a Keystroke y vamos a mirar en dónde está almacenado del archivo de configuración del mismo. Lo único que tenemos que hacer en este caso es ir al Finder, luego vamos a ir a Go o Ir, presionamos la tecla Option y ahí nos va a aparecer la opción de librería. Después buscamos la carpeta Application Support y ahí vamos a buscar adentro la carpeta de MIDI Stroke. Dentro de esa carpeta vamos a encontrar el archivo de configuración con el que estamos trabajando y cada vez que cerremos MIDI Stroke ese archivo se va a actualizar. También como sugerencia les diría que lo mejor es agregar el MIDI Stroke al login, o sea que se arranque automáticamente con el sistema operativo. Entonces clic derecho sobre MIDI Stroke, Open at Login dentro de las opciones. Finalmente tienen que repetir este mismo proceso para todos los botones y knobs que tengan disponibles. En este caso mi controlador tenía dos capas y utilicé la segunda capa para controlar las funciones de Pro Tools y la primera capa la utilicé para controlar Final Cut. Entonces no solo sirve para Pro Tools, sino que básicamente cualquier software que tenga shortcuts puede ser controlado vía MIDI con este procedimiento. Ahora, si ustedes tienen Windows también pueden hacer lo mismo, solo que tienen que cambiar el MIDI Stroke por MIDI Key to Key también para que puedan hacer el mismo procedimiento en Windows y se los dejo en la descripción. Finalmente, espero que esto haya sido de mucha utilidad para ustedes y siempre vamos directo al punto. Chao, chao.